Muy buenas tardes, estimados creyentes y televidentes que van a observar este video, que tiene como objetivo principal plantear, expresar y explicar qué significado tiene establecer una relación con Dios de manera formal, de manera correcta, que es como en definitiva Él la establece. Muchas personas dicen creer en Dios y dicen que sí, que ellos creen, que tienen fe, pero cuando le preguntamos qué tipo de relación tiene con Dios, no nos saben explicar, porque no van a una iglesia o porque no obedecen a Dios de la manera en que Él lo establece en su palabra. Si creemos que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, pues definitivamente hay que creer en lo que Él dejó, nos legó como su palabra, para que nosotros pudiéramos verdaderamente conocer su voluntad. No es la voluntad de los hombres la que nos promete una salvación, una vida eterna y las bendiciones que en esto están incluidas. Son precisamente aquellas instrucciones de Dios, aquellas enseñanzas que nos llevan a hacer paso por paso lo que Él establece para que nosotros recibamos las bendiciones que también promete. Así que definitivamente hay una necesidad de establecer una relación con el Todopoderoso, y esto solamente podemos lograrlo si conocemos su palabra. Dios es espíritu, pero Él se manifestó a través de su Hijo, que vino en carne, y en este momento está en el espíritu con nosotros, pero está a la diestra del Padre esperando el momento adecuado para regresar a la tierra. Así que para conocer a Dios definitivamente tiene que ser a través de su palabra, tiene que ser a través de su palabra escrita por Él y por los profetas, hombres fieles que Él seleccionó para que su palabra fuera escrita, fuera compilada primeramente en lo que se llamó la Torá en hebreo, que son los 5 primeros libros escritos, como ya dijimos, por Dios, una parte de ellos, y el resto por Moisés, a quien Dios seleccionó para escribir esos libros que fueron la base legal que Dios estableció para que la relación con nosotros, con su pueblo, fluyera de una manera correcta. Así que, ¿cómo podemos conocer a Dios? Solamente por la palabra. Entonces hay una necesidad de que creamos definitivamente que la palabra de Él, escrita en la Biblia, es la verdad. Es la palabra de Dios que Él establece como una verdad eterna. Así que, mis queridos amigos, creyentes, hermanos, hay una necesidad imperiosa de que, conociendo que se están produciendo muchas señales que nos indican que realmente estamos en los tiempos del fin, podamos establecer esta relación abriendo nuestro corazón, abriendo el corazón, y que la palabra del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que fuimos creados por Él y que envió a su Hijo para también ser salvados por Él, pues pueda depositarse en nuestro corazón. Es una necesidad que se establezca una relación de amor a través de la cual le mostramos al Todopoderoso que nosotros estamos dispuestos a reciprocar ese amor que Él manifestó de una manera tal, enviando a su Hijo y viniendo
verdaderamente Él en carne, dándose en sacrificio para que por su sangre nosotros podamos recibir esa gracia que Él manifestó, que no es nada más que un favor inmerecido. La gracia de Dios es aquello que nos regala, aquel regalo que nos da a través de nuestro Señor, conocido por Jesucristo, y que yo le llamo Yeshua o Yahshua, porque significa en hebreo salvación y ha sido su nombre original. Así que no queremos realmente traducir su nombre, porque no vamos a decir que en algún momento alguien lo pueda mencionar, porque ha sido así conocido durante muchísimos años y las personas lógicamente quizás se sienten en principio un poco extraños al mencionar su nombre en hebreo, que no es difícil decirlo, Yahshua o Yeshua. Yahshua quiere decir Yahweh salvación, que es el nombre santo, que es el nombre correcto de Dios. Son las 4 letras, lo que significan las 4 letras. Yud-Hei, Vah-Hei, 4 letras en hebreo. Y entonces también Yeshua lo podemos llamar por significar salvación. En Marcos 16:16, nuestro Salvador dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. O sea, que Él establece claramente ahí que hay que creer de una manera correcta para poder acceder a la salvación que Dios promete. Este mundo es un mundo en buena medida dominado por la maldad, por la mentira, por todas las cosas que se están viendo de una manera tremenda, los desastres naturales, la maldad de los hombres, la falta de sentimiento, la falta de reciprocidad, la falta de poder tener paz, y vemos cómo todas las esferas de la vida se están deteriorando cada vez más. La corrupción aumenta, el robo aumenta, la criminalidad aumenta, el terrorismo aumenta. Son cosas que realmente estamos viendo y que sencillamente nos pueden ayudar a pensar que los tiempos en que vivimos son tiempos en los cuales están ya cerca del final, en que Dios le pondrá punto y final, valga la redundancia, a este mundo de maldad. Queremos vivir realmente en un mundo de paz. Aquellos que queremos vivir en un mundo pleno, en un mundo de felicidad, en un mundo donde no haya muerte, donde no haya enfermedades, donde no haya vejez, tristeza, donde no haya una serie de calamidades que existen en este mundo, pues entonces estamos dispuestos realmente a no solo aprender la palabra, sino también a transmitírsela a otros hermanos que la necesitan. En Hebreos 9:27 está escrito, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que dice la palabra de Dios que después de la muerte física de este cuerpo hay un juicio. Y entonces en todo juicio lógicamente se determina culpable o inocente a los que van a juicio, a los que son juzgados. Y realmente deberíamos aspirar a no ser culpables. Debiéramos aspirar realmente a que el eterno Dios Todopoderoso nos considere inocente en ese juicio y podamos vivir en la principal promesa que Él tiene para los seres humanos, que es la salvación de la condenación y la vida, vivir, acceder a una vida eterna, que no es en el cielo es transitorio, es una vida
en una tierra nueva y un cielo nuevo. Así que, mis queridos hermanos, necesitamos realmente creer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16, si me permiten un momento. En 2 de Timoteo 3:16, ustedes pueden tomar sus Biblias, si es que esto les ayuda, y no, lógicamente siempre es bueno verificar lo que cualquiera esté diciendo acerca de la palabra de Dios por la Biblia. En 2 de Timoteo 3:16, la palabra dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O en otras versiones dice sea íntegro, enteramente preparado para toda buena obra. Dios no solo Él inspiró toda la escritura, sino también Él mismo la escribió. Si vamos a Éxodo 24:12, el libro de Éxodo, la segunda escritura, Éxodo 24:12, el Todopoderoso le dice a Moisés, cuando el pueblo de Israel arriba, después de salir de la esclavitud de Egipto, llega al monte de Dios, el Señor le dice lo siguiente a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. O sea, se evidencia aquí que el Señor escribió algunos de esos mandamientos, de los cuales dio a Moisés. Si vamos a Éxodo, en ese mismo libro, en el capítulo 31, versículo 18, una vez que el Todopoderoso le da determinadas indicaciones e instrucciones a Moisés, le dice este versículo: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, está dejando en estos versículos claramente, el Todopoderoso nos está diciendo que Él escribió al menos los 10 mandamientos en las tablas que le dio a Moisés, que fue quien recibió la ley por escrito del Eterno, y fue el que dirigió la salida del pueblo de Israel, que había estado en esclavitud en Egipto. Así que si se cree toda la Biblia, que toda la Biblia fue escrita e inspirada por Dios, por el Eterno, entonces solamente queda por hacer lo que Dios nos pide hacer. O sea, si creemos que realmente las promesas de Dios son ciertas, entonces no podemos de ninguna manera hacer las cosas a nuestra manera. Tienen que ser a la manera de Dios. Si vamos a Efesios 2:8, quisiéramos que vayamos allí a Efesios 2:8. Se dice la palabra del Todopoderoso en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios y también es un fruto del Espíritu. O sea, si nosotros enriquecemos la fe, desarrollamos la fe,
que Dios nos da, pues tenemos fruto, producto de esa fe. Damos frutos, producto de esa fe. Entonces, nos dice la palabra que cualquiera, que todo el mundo que quiera puede recibir la gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Un favor inmerecido. ¿Por qué? Porque Dios establece en su palabra que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y eso lo pueden ver en Romanos 6:23, que Pablo, el apóstol Pablo, o el Shaliach, Shaul, que es como se menciona correctamente su nombre, él dice que el pecado produce muerte. Ya se había dicho también en otras partes de la Escritura, el alma que pecare morirá. Y entonces el regalo de Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, es la salvación. La salvación producto de un proceso de salir del pecado y comenzar a caminar de la manera en que Dios quiere que lo hagamos. O sea que Dios nos ha expresado un amor extraordinario al enviar su Hijo Santo, su Hijo que nunca cometió pecado, a morir por los pecadores, por todos los que éramos rebeldes a Dios, éramos rebeldes a su palabra, a sus leyes, a sus mandamientos, y Él manifestó, como dice Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. O sea, creer en Dios significa creer en sus promesas, porque de la otra manera no tiene sentido decir que creemos en Dios. El creer en Dios tiene un objetivo, y el objetivo es establecer una relación con el Todopoderoso, de manera tal que hagamos lo que Él plantea, hagamos su voluntad, y Él nos dé realmente a su vez las bendiciones que Él promete en su palabra. Así que, mis queridos, si realmente entonces la gracia se recibe por medio de la fe, tenemos que entonces saber ciertamente qué cosa es la fe. Tenemos que tener bien claro qué es la fe. Muchos enseñan o le dan una importancia verdadera al concepto de fe que está en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. O sea, tener fe es que no vemos el resultado que tendremos ante una acción o ante una respuesta obediente a un mandato de Dios. Sin embargo, esperamos que lo que Dios ha establecido y dice, pues vendrá. Ese concepto es un concepto completamente intelectual, es mental. O sea, usted tiene convicciones y certezas en su mente. Pero realmente falta un segundo componente al concepto de fe que no se le da mucho énfasis en muchos lugares, pero que realmente es el componente que completa la fe o hace que la fe sea una fe viva y no sea una fe muerta. Si leemos en Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, por la fe a Abraham, por creerle a Dios que le había dicho: deja tu tierra y a tu parentela y vete para la tierra que yo te mostraré. Y él le creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. Entonces, si vamos a Santiago,
2, libro de Santiago, que su nombre original es Jacob, es el medio hermano del Señor y fue el líder de la congregación de los seguidores del Señor en Jerusalén y en toda Judea, en todo Israel. Pues vemos que en el capítulo 2, en versículo 17 leemos lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Recuerde la palabra obra, porque muchos confunden esta palabra con hacer una obra de caridad. Bueno, la caridad está establecida por Dios, pero no es únicamente la obra de que Dios está hablando aquí, porque la obra en la cual nosotros ayudamos al prójimo o le damos algo que necesita el prójimo es hasta cierta manera depende de nuestra iniciativa y de nuestro deseo de expresar nuestro amor al prójimo. Pero no es toda la obra que Dios está hablando aquí a través de Santiago. Y vamos a verlo ahora. Dice el versículo 18 del capítulo 2 de Santiago: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Sí? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen en Dios. Ellos saben que Dios existe. Ellos vieron a Dios. Sin embargo, desobedecieron a Dios, desobedecen a Dios y se ocupan de tratar de destruir la humanidad. Dice el 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, lo que quiere decir es que el componente intelectual de creencia de la fe se perfeccionó cuando esa creencia se llevó a la práctica y se obedeció en la vida real. O sea, cuando usted hace algo es que usted está cumpliendo, en el caso de la obediencia a Dios, con lo que Dios manda. Lo hace como Dios indica y no como los hombres creen. Así que si tiene una actitud usted obediente a los mandamientos del Todopoderoso, entonces las bendiciones nos alcanzarán, como dice la palabra en Deuteronomio 28 del 1 al 3. Si nosotros obedecemos lo que Dios nos dice, ya no tendremos que perseguir las bendiciones, sino las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán. Así que, mis queridos amigos, oyentes, creyentes, dice, habíamos hablado de gracia, habíamos hablado de fe, habíamos hablado que la fe tiene dos componentes, un componente intelectual y un componente práctico, y también dijimos que el pecado produce muerte. O sea que la salvación planteada por Dios y posibilitando el sacrificio de nuestro Salvador, pues se recibe porque el pecado produce muerte. Entonces, ¿qué cosa es pecado? Si el pecado es el que produce muerte física y espiritual, o sea, física de este cuerpo, produce, todos morimos por causa del pecado de Adán. ¿Sí? Heredamos, toda la humanidad heredó ese pecado, las consecuencias de ese pecado. Y por eso es que este cuerpo envejece y muere,
porque Adán y Eva fueron hechos para vivir eternamente, al igual que el cuerpo que tiene en este momento nuestro Redentor Yeshua HaMashiach, que es el autor y consumador de la fe, porque él nunca pecó y además de eso obedeció al Padre hasta morir en una cruz, por causa nuestra, por amor al Padre y por amor a nosotros. Así que, ¿qué cosa es pecado? Es extraño que en muchas religiones cristianas, que se dicen ser cristianas, y en muchísimas denominaciones cristianas, y en muchas iglesias, es muy extraño que realmente no se enseña como algo básico, como algo que es columna de la fe. ¿Qué cosa es pecado? Si precisamente nuestro Señor pagó caro por la comisión por parte nuestra de pecado, por vivir en pecado nosotros, es que Él vino y pagó caro para que nosotros tuviéramos la posibilidad de salir definitivamente del pecado. Así que es algo clave e importantísimo saber qué cosa es pecado. Algunos dicen pecado es hacer, en alguna parte de la escritura está escrito, pecado es hacer lo que es, saber hacer lo que es bueno y no hacerlo. Bueno, pero realmente, ¿qué es hacer lo que es bueno? Dios es el que establece qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo establece precisamente en su palabra escrita. ¿Sí? Así que hay un solo concepto que realmente es lo que nos dice qué cosa Dios establece que es pecado. Y está en 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la fe. Infringe también la ley, porque el pecado es consecuencia de infringir la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, eso es lo que produce pecado. Si Dios establece algo que está vigente y usted lo viola, usted comete pecado. Pero además de eso, si no se arrepiente de ese pecado, pues entonces seguirá con él. Porque la única manera de salir de los pecados, el único instrumento que Dios nos ha dado para poder recibir la gracia de Dios y poder entrar en el camino de la salvación que abrió nuestro Señor con su sacrificio, es únicamente a través de un arrepentimiento genuino de corazón. Un arrepentimiento que significa no solo lamentarse de la vida que uno ha llevado, y es, además de pedir perdón, es volverse a Dios y a su palabra. No nos podemos volver a Dios, al Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, al Altísimo, si no nos volvemos a su palabra, si no se aprende su palabra para que nuestra vida, nuestra alma vaya saliendo del pecado, ¿sí? Y entonces se vaya restaurando el alma, que llegue a un punto en que podamos ser realmente considerados hijos de Dios y que podamos ser clasificados o justificados para poder acceder a la salvación y a la vida eterna. Así que nosotros, si queremos realmente, si queremos verdaderamente estar en la verdad de Dios, tenemos que creer en su palabra. Tenemos que saber lo que está escrito en su palabra. Tenemos que saber que hay mandamientos que han sido quitados, que no se enseñan y Dios no los ha quitado. Hay mandamientos que se han puesto como mandamientos o leyes y Dios no las ha puesto. Entonces, nosotros tenemos que definitivamente
arrepentirnos de los pecados es un instrumento que nos ha dado Dios para no solo pedir perdón y que por la sangre del Cordero de Dios seamos perdonados, sino también que ese arrepentimiento, ese techubá, como es llamado en hebreo, nos lleve a determinar dejar el pecado que nos está haciendo caer. Hay pecados que son por debilidad de la carne, que son difíciles de dejar. Hay pecados que están con nosotros durante toda la vida y realmente es difícil. La única manera que podemos nosotros ir dejando el pecado es un proceso y ir limpiando nuestra alma, ¿verdad? Y restaurando nuestra alma es a través del arrepentimiento, a través del estudio de la palabra, a través de obedecer esa palabra y a través de orar para tener una comunión con el Espíritu de Dios que nos provea del poder para repeler, rechazar el pecado. Entonces, sí es necesario un arrepentimiento genuino que se logra cuando determinamos aceptar la palabra de Dios, creerla, aceptarla y hacerla. No es solo creerla. Entonces, antes de que nuestro Señor comenzara su ministerio, alguien llamado en la Biblia Reina Valera o en otras versiones Juan, su verdadero nombre es Johanán en hebreo, en el capítulo 3 y versículo del 1 al 3 vemos lo siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista o Johanán el Sumergidor, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A través de quién se había acercado el reino de los cielos? A través de nuestro Señor Yeshua. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Esas sendas, en primer lugar, es nuestra propia alma. El alma que debemos enderezar, que debemos comenzar a sacar de ella lo que no agrada a Dios, lo que realmente es pecado, todas esas costumbres y hábitos, y incorporar las cosas que Dios dice que debemos hacer y las cuales nos deben caracterizar como hijos de Dios que somos, ¿sí? En el caso de que aquellos que ya estamos en el pacto con Dios. Ahí mismo en Mateo 4:17, cuando el Señor, el Mesías, empieza a predicar la palabra, dice lo siguiente, capítulo 4 de Mateo, versículo 17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo mismo que decía su primo Juan, lo comenzaba y lo decía desde entonces. Quiere decir que desde que empezó hasta que terminó, su palabra clave era: arrepiéntanse, hagan techubá, dejen el pecado, vuelvan a Dios y a su palabra, a su Torá, a sus instrucciones, a sus enseñanzas, a sus mandamientos. Eso es lo que todavía debemos hacer todos. Todos los que no han entrado a tener una relación, no han creado una relación con el Todopoderoso, no han entrado en el pacto de salvación. Y después vamos a explicar en qué cosa consiste el pacto. Y entonces, de esa manera, podemos nosotros recibir el pacto, recibir la gracia de Dios, arrepentiéndonos, bautizándonos en agua, como dijo Yeshua: el que se bautice, el que cree y sea bautizado será salvo y el que no será condenado. Entonces el bautismo significa
que la palabra de Dios, que está simbolizada por agua, nos hundimos en ella completamente, y al salir, y en el nombre de Yeshua, si hacemos ese el bautismo, esa tevilá, como se llama en hebreo, pues entonces el Espíritu de Dios también nos bautiza con su presencia. Viene a nosotros, y en el ejemplo del bautismo del Señor, ahí se ve claramente qué es lo que sucede y qué es lo que nos sucede a todos cuando nos bautizamos en el nombre de Yeshua, ¿verdad? Se abren los cielos, se abrió los cielos cuando Yeshua se bautizó. Vino el Espíritu de Dios en forma de paloma, fue simbolizado por la paloma, viniendo hasta Jesús, yendo hasta Jesús, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, Él dijo eso, el Todopoderoso dijo eso, cuando su Hijo Yeshua, que no necesitaba bautizarse, porque no había pecado, y el pecado y el bautismo en agua es el sello del arrepentimiento. Sin embargo, Él lo hizo para dar ejemplo. O sea, Dios mismo hace a veces las cosas para ejemplificar lo que nosotros, y darle fuerza con su ejemplo a lo que nosotros debemos realmente hacer. Entonces, lo que Dios establece en su palabra es un arrepentimiento y una apertura en nuestra vida al conocimiento de su palabra, para incorporar su palabra a nuestra vida. Y que vayamos avanzando en este camino que es difícil. No es un camino, como muchos dicen, que es fácil, porque el mismo Yeshua lo dijo, que el camino, la puerta es angosta y el camino es estrecho. O sea, no es un camino que no es fácil. El camino de la perdición es un camino fácil. Un camino ancho y espacioso es el camino de la carne, es el camino de satisfacer todos los deseos de la carne, vivir a nuestra manera, y es por ahí entramos, y por ahí pues vamos directamente a la perdición. Pero si usted quiere tener esa seguridad en su corazón de que usted va a recibir esa bendición tan grande como es la salvación y una vida eterna en un mundo nuevo maravilloso que Dios tiene preparado para los que lo amamos y guardamos sus mandamientos, pues entonces, si usted quiere recibir eso realmente, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted tiene que buscar a alguien, usted tiene que orar y decirle a Dios. Usted debe orar y decirle al Todopoderoso, yo necesito, Padre, la verdad. Enséñame, muéstrame la verdad, y muéstrame a alguien que me pueda enseñar la verdad de la manera que usted la establece en su palabra, y no una palabra adulterada como la han hecho los hombres con las diferentes religiones. Dios no mandó a crear religión. Dios tiene un pueblo, y ese pueblo se llama Israel, al cual nosotros podemos entrar por el sacrificio del Mesías. Así que Dios nos está llamando a todos a dejar el pecado y a venir de una manera humilde a aprender su palabra. Y nos está llamando a todos, tanto a los que nunca han conocido su palabra, como los que han conocido algo su palabra, como aquellos que han estado enseñando su palabra de una manera adulterada. Y no vamos a culparlos, porque muchos de ellos recibieron por herencia esa enseñanza, esa teología. Pero sí es el deber de todos buscar, escudriñar la Escritura y buscar la verdad, porque eso es un mandamiento también que nos dio nuestro Señor cuando dijo en Juan 5:39, escudriñar la Escritura, porque en ella está la vida y ella da testimonio de mí. Hasta aquí es esta enseñanza. Seguiremos creando videos para ayudar a las personas, a todo el que quiera realmente de una manera humilde, sencilla, venir a una palabra que es la que dio
nuestro Creador para que pudiéramos vivir la vida que realmente Él quiere para nosotros. Muchas gracias por su atención y estoy para servirle. Espero que usted se ponga en contacto con alguien que le enseñe la palabra y pueda acceder a una verdadera doctrina, a la sana doctrina de Dios. Muchas gracias.